Bienvenido al Rincón Orlander, el podcast donde las historias reales toman la palabra. Un espacio íntimo, honesto y sin filtros, donde participantes de las experiencias Orlander dan un paso muy valiente para contar su camino de superación personal, sus caídas, sus miedos y también sus logros. Soy Fabio Orlandi y en cada episodio te invito a conocer a alguien que un día decidió conocerse, romper patrones y empezar a vivir desde el lugar más consciente y más auténtico. Personas normales, con historias que hoy comparten para que no te sientas solo y recordarte que un cambio es posible. Si estás en un momento de bloqueo, de búsqueda o de transformación, este rincón también es para ti. Hola a todos, hoy en este nuevo episodio del podcast Orlander tenemos a José, bienvenido. Y vamos a hablar de una herida que compartimos muchos del colectivo LGTBIQ+. José tuvo que cortar con muchas de las amistades pasadas para empezar una vida diferente, una vida nueva, basadas más en conexiones más reales, más profundas. Antes de nada, me gustaría darte las gracias por haber aceptado la invitación a estar aquí conmigo, a hablar un poquito. Sí. Y la primera pregunta que me surge, repito, tú tuviste la necesidad de cortar con tus amistades pasadas. ¿Cómo eran esas amistades? Pues mira, eran amistades de las típicas que tú haces cuando yo las hice muy jovencito, cuando teníamos 17 años y tal, las típicas que conoces por internet, pues venga, vamos a quedar y tal, y tenemos la misma edad. Durante ese tipo de amistad que tú crees que son tus amigos en el fondo, pero en el fondo sabes y tienes el miedo a no perderlos, pues sabes que si los pierdes puedes quedar solo. Entonces, son ese tipo de amistades que tú haces siendo muy joven, vais creciendo, pero tienes en algún momento un problema, no están ahí. Y sobre todo, y ante determinados problemas, o si te ven que estar mal, en lugar de darte apoyo, te llevan por un camino que no es el que tú tienes que recorrer, ni un apoyo, que es el lógico cuando tú ves otro tipo de relaciones de género. Entonces, eso hace pues que vaya mellando en mí, sentirme solo muchas veces. Entonces me decía la gente, ¿cómo te ves solo teniendo amigos? Y digo, es que me empiezo a plantear si en lugar de amigos somos conocidos de discoteca. Sí, porque muchas veces nos suele pasar, ¿no? Que creemos que son amigos personas que luego realmente, uno, nos empujan por el mal camino, y dos, muchas veces cuando realmente sabes que tienes un problema, tal vez recurres a ellos, pero ellos no están. Exacto. Entonces muchas veces, a mí también me ha pasado de tener que decir hasta aquí, y a partir de ahí pues decir, ahora necesito amistades más sanas, y aunque no sean 10, aunque sean 2, exacto, pero que realmente pueda contar con ellos, ¿no? Es una cosa que pasa bastante en el colectivo LGTB, y bueno, hay que eso, como tú dices, romper y volver a empezar, y no tener miedo sobre todo a hacer este break ¿y si me voy a quedar solo? No, porque siempre salen. Si tú cortas las ramas viejas de las plantas, es para que crezcan nuevas cosas. Si tú estás siempre anclado con esas ramas ahí, no permites que florezcan otras amistades. Exacto. Tema soledad, ¿tuviste tu miedo? Mucho. Sí, porque además, como fuimos amigos de muy joven, y yo salí del armario siendo muy joven, yo saldría antes de los 17 salí del armario. Entonces mi familia no lo entendía en aquel entonces y ellos eran mi principal apoyo. Entonces, aunque veía en esos momentos que pasaban un poco más y tal, necesitaba cogerme un clavo ardiendo. Pero después, en más momentos, te vas dando cuenta, según vais creciendo, pues tengo esto, y dices, yo, pero es que no es que si no estoy con ellos me veo solo. Pues claro, es muy difícil conocer a gente en líneas generales. Antes no tanto, en mi época joven, pero según vas creciendo cada día es más difícil. Hemos pasado de tomarnos, como decía yo, tomarnos una cerveza en un bar
y poder charlar con la persona de enfrente a encontrarnos que eso ya no existe, que estamos en un bar y estamos todos sentados mirando Con un los móvil móviles. y una aplicación, o 2, o 3, o 4, o 5, las que haya. Entonces, al final, ¿en qué se basa? Sí. ¿En qué se basan las relaciones humanas hoy en día? Entonces dices tú, joder, lo que tengo, aunque no sea bueno, me hace que no esté solo. Porque te planteas ya, dices, es que si corto con eso, al final no voy a tener con quién salir, no voy a tener con quién hablar, no voy a tener, aunque no hablemos apenas, porque no están, pero por lo menos hablas. Al menos Sí. sabes que puedes salir, que si sales tienes a alguien, pero ¿a qué precio? Claro. Es que hoy en día creo que cada vez más estamos rodeados de gente, pero nos sentimos más solos que nunca. Sí. Y esta también es una pena porque, como tú dices, una cosa es hacer amistades cuando eres joven, que quedas incluso para tomarte una Coca-Cola, y hoy en día estamos siempre estresados con el trabajo, vivimos también muchas veces no en grandes ciudades, entonces también la gente es limitada que tú puedes conocer. Exacto. Sobre todo en ciudades o en pueblos donde pues la gente es esa que hay. Exacto. Y muchas ya han salido y se han ido a vivir a grandes ciudades, entonces al final muchas veces te quedas solo y tú dices, bueno, mejor esto que nada. Lo que pasa es que ¿a qué precio tener esto? Porque si esta gente no te aporta ya, lo mejor es cortar por lo sano y decir, vale, por ahí tengo que ir a buscar otras alternativas. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles fueron las decisiones que fuiste tomando hasta lo que nos has contado y cómo te sientes hoy, ahora, cómo estás? Vale. Pues mira, las decisiones parten, en primer lugar, el sentirme así de raro, pues parte de que necesite yo buscar ayuda y reconocer que necesito ayuda. Porque, como digo, estás con gente pero te sientes solo. Entonces ya dices tú, entonces algo pasa. Cuesta darte cuenta, pero te das cuenta. Entonces, cuando vas a los especialistas, pues te dicen, analiza tu entorno. Entonces, en ese momento empecé a analizar mi entorno, mis necesidades, cómo habían sido los últimos años, cómo me había sentido, en qué momento me he sentido más triste, más desamparado, en qué momento me he sentido realmente solo y llorado. Y en ese momento había un máximo común denominador. Es aquí. Entonces, ¿qué hice? Pues dije, tomé una decisión, la que tuve que tomar en ese momento era, yo si quiero para avanzar, tengo que cortar. Tengo que dejar espacio. Yo no puedo estar con esas personas que me están diciendo ante determinadas situaciones, o por ejemplo cortas con tu pareja, pues mira, vete a una sauna. El día que tú estás llorando como una plañidera. No, claro. Te tienes que querer. Entonces dije, pues tengo que cortar, sé que lo tengo que pasar mal, pero necesito eso, necesito tener una paz para reencontrarme yo y en ese momento que me reencuentre yo, poder avanzar. Seguramente, digo, haya más gente similar a mí, no similar a mí, pero posiblemente haya gente con la que pueda conectar. Tan difícil no es, no voy a ser el único en todo el mundo que no conozca a nadie ni pueda tener un buen amigo. Muchas veces nos encontramos con eso de creer que todos los problemas que nos pasan solo a nosotros y sentirnos solos en esto. Exacto. Y muchas veces como, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para salir de esto y cómo puedo actuar, ¿no? Y cuesta porque cuesta cortar, porque me ha pasado, porque lo ves todo negro y sí, tú dices, de ahí pues es que voy realmente a estar solo. Pero bueno, afortunadamente creo que existen espacios para, bueno, hablar y que tú te sientas visto, validado, aceptado tal y como eres y no tener a la fuerza amistades que quizá no son para ti, o quizás son personas que también no tienen tu inteligencia emocional, que por determinados motivos tú has hecho ya un camino diferente y te has evolucionado en el desarrollo personal, y esas personas todavía que te dicen, oye, estoy mal porque lo he dejado con mi pareja, vete a una sauna, pues es gente que todavía tiene una inteligencia emocional muy básica y llegas a un punto que tú dices, es que no me aporta ya nada esa amistad. Entonces, lo más importante que has hecho, José, es cortarla. O sea, aunque parezca que al principio pueda doler porque son amistades de toda la vida,
pero esto es lo mejor para luego renacer, para luego decir, oye, estoy sembrando la tierra para que ahí pueda volver a crecer algo bonito con personas diferentes. Así que, bueno, de verdad, te doy la enhorabuena porque es una decisión dura, pero es la adecuada que has podido hacer. Y hay muchas personas que nos escuchan, que nos ven, que estarán pasando seguramente por lo que tú has pasado. Y entonces me gustaría también, ¿qué le dirías a esas personas que están en tu misma situación, y sé que son muchas, que también quieren cortar, pero que le cuesta? Pues mira, si veis me han puesto un poquito la piel así erizada, porque recuerdo el sentimiento, es un sentimiento muy duro, es triste, es decir, voy a cortar con todo. Pero elegir tu soledad no es malo, es elegirte a ti en ese momento, priorizarte tú por encima de aquello que sabes que te está haciendo daño. Pero lo importante y lo difícil ahí es creérselo. Y es ahí donde tenemos que ser, no tener el miedo a. Sí. No hay que tener ese miedo, aunque se tenga. Hay que ser fuerte y decir, merece más la pena invertir en mí. Porque sé que tiene que haber un punto de inflexión en mi vida, porque sé que esa gente no me llena. Sé esa gente que no me aporta. Entonces, lo normalmente, ¿qué es lo que haces? Las cosas que no aportan, ¿qué haces? Las apartas. Claro. Y es, como bien decías tú antes, hay que sembrar. Eso me ha recordado al colegio de cura donde yo estaba, los salesianos, que había siempre una frase que decía, lo que siembras hoy lo recogerás mañana. Pues eso, es sembrar una semillita y decirte tú, hoy a día tal. Pues, aparte, yo hice una cosa muy, muy similar y que la tengo, es decir, yo el día ese cogí, tenía unas semillas de un arbolito, los planté y dije, venga, voy a cuidar ese árbol. Muy bien. Entonces, cada vez que veo que ha ido creciendo, lo veo y digo, mira, está creciendo, lo estoy cuidando el árbol. Entonces, el árbol para mí es mi crecimiento. Qué bueno, qué bueno. Y eso te recuerda un poco Me también. Recuerda y me da un poco de fuerza por decir, coño, estoy criando algo, está creciendo y ahora me veo más fuerte, me veo con más decisión, me veo más centrado. Muy bien. Y preparado para encontrar a gente. Qué bien. Pues muchísimas gracias por compartir tu historia, que seguramente será la historia de muchas personas, como he dicho, que nos siguen y nos ven. Y me gustaría preguntarte, a ti que estás mirando el vídeo y quizá te sientes identificado con la historia que nos ha contado hoy José aquí en el Retiro Orlander, en este podcast que estamos haciendo dentro de los retiros. ¿Te has sentido alguna vez identificado también? ¿Te ha pasado algo similar a la historia de José? ¿Has querido cortar con alguna amistad que quizá te arrastraba y no te permitía florecer y sembrar esas nuevas amistades? Si quieres comentarme, pues ya sabes, puedes comentarlo aquí o incluso pues escribirme por Instagram o por correo, porque me encanta y lo disfruto muchísimo leer vuestras historias y generar ese debate y esa conversación. Así que nos vemos muy pronto en el próximo episodio. Muchas gracias, José. Gracias a todos.